Hola, mi nombre es Jean-Pierre Fournier, soy vicepresidente de inversiones de AFP Integra. Quiero darle la bienvenida a este webinar en el que queremos compartir cuáles han sido los principales sucesos de los mercados financieros en los últimos meses y cuáles son las perspectivas que tenemos en términos de rentabilidad para los activos financieros y para los fondos que administramos en favor de ustedes. El día de hoy nos acompaña Marina Valentini. Ella es vicepresidenta de Estrategia de Mercados Globales para JP Morgan. Marina tiene un bachillerato en NYU y cuenta con una experiencia previa en HSBC, en donde se desempeñó como economista de los equipos de Global Research, Latam Fixed Income Strategy y FX Strategy para mercados desarrollados. Actualmente trabaja en el equipo encargado de presentar las perspectivas económicas y de mercados que tiene el banco a diversos inversionistas de la región, y sus conclusiones contribuyen continuamente con la gestión de diversos portafolios multiactivos, tal como los que manejamos aquí en AFP Integra para ustedes. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a Marina. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos tenido muchas reuniones con Gabriela y tu equipo a lo largo de los años y han servido bastante para poder generar estrategias de inversión para los fondos que administramos. Espero que nos puedas contar cuáles son las principales conclusiones del banco respecto de los mercados financieros y cuáles son estas perspectivas que uno puede tener a mediano plazo y que poco a poco se pueden materializar en rendimientos para los diferentes fondos que administran diversos inversionistas en la región. Así que doy paso ahí a tu presentación. Perfecto, muchas gracias, Jean-Pierre. Hola a todos, buenas noches. Gracias por acompañarnos, por el tiempo. Como ven, voy a estar usando páginas de nuestra guía de mercados. Es una guía que tiene más de 80 páginas sobre mercados, economías, trata de ayudar a descifrar qué está pasando en el mundo. Y bueno, también la tenemos en español, en varias diferentes versiones. Así que si me ayudan con la página 3, creo que es increíble pensar que hace un poco más de un año se hablaba de una posible recesión global, ¿no? Y eso en realidad no pasó. En realidad vimos una continuación en lo que va este año de mucha resiliencia económica global, ¿no? Estados Unidos, el crecimiento sigue fuerte, se está desacelerando un poco. Europa ahí también mejorando en términos de crecimiento económico, China también. Entonces, estamos viendo una continuación de una resiliencia global, no cayó en recesión, mientras que aún estamos en un momento de tasas elevadas, ¿no?, de los principales bancos centrales del mundo. Pero la buena noticia también es que la inflación siguió bajando poco a poco, tal vez en un ritmo un poco más lento de lo esperado, pero sí, eso está permitiendo que los bancos centrales, ya del lado de emergentes, muchos ya habían empezado, pero que muchos bancos desarrollados, como el Banco Central de Europa, que ya empezó en junio, y otros bancos como la Fed y el Banco de Reino Unido, empiezan a cortar tasas ahora en la segunda mitad del año. Así que voy a hablar más de esos temas macro, globales, pero creo que la buena noticia es que a pesar, ¿no?, más allá de este entorno macro, hay otros factores que están impulsando este gran rendimiento de las acciones, ¿no?, que vemos a nivel global. Vemos, por ejemplo, las acciones de Estados Unidos que subieron casi 19% en lo que va del año. Tenemos Europa también arriba 9%, Japón arriba 12%, China también con un repunte arriba 6%. Entonces, por lo general ha sido un año bueno para las acciones. No es solo apoyo del lado macro, es también una mejora en las utilidades de las empresas. Y es también bastante entusiasmo con inteligencia artificial, ¿no? Eso ayudó mucho a las acciones de Estados Unidos, pero estamos viendo que estas temáticas también apoyan otros mercados que tal vez son productores de semiconductores como Taiwán, ¿no? Entonces, muchas oportunidades pasando en el mercado, ¿no? Acá mostramos una cartera 60-40, 60% acciones, 40% renta fija. Diría que es una cartera referencia para alguien que invierte fuera. En Estados Unidos, ¿no? Y acá mostramos una larga historia y justo como pueden ver en esta última columna, esta cartera 60-40 ha tenido un rendimiento bueno en lo que va del año, pero es mucho gracias a lo verde, a toda esta historia que conté de las acciones, el S&P arriba con 31 puntos máximos históricos alcanzados tan solo este año. Pero si se fijan la barra gris, que es el mercado de renta fija, ¿no?, ahí representado por el índice Bloomberg US Aggregate, que es un índice de bonos del Tesoro y bonos corporativos de grado de inversión en Estados Unidos, con un rendimiento que casi no se ve, ¿no? Un poco más bajo, de hecho 0.5% de rendimiento del lado de los bonos en lo que va del año, ¿no? Y eso se debe al gran
ajusten expectativas de tasas que tuvimos. El mercado empezó el año esperando 7 cortes de tasas de la Fed, ahora ve solo entre 2 o 3. Entonces, todo este ajuste de tasas agregó a cierta volatilidad al mercado de renta fija y estamos viendo el impacto, ¿no? Pero creo que es el mensaje común todo, es que ha sido un año de rendimientos para una cartera diversificada bastante sólidas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasó. Hoy quiero hablar de lo que se viene, ¿no? Y las preguntas más grandes del momento es, economía de Estados Unidos, ¿será que va a seguir resiliente? ¿Se va a desacelerar un poco? Otras economías, ¿será que hay otras economías que van a empezar a repuntar, como Europa, China? ¿Cuándo va a cortar las tasas la Fed? Creo que ese es el gran enfoque, ¿no? del mercado, de los inversionistas. Y también elecciones, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos que se vienen acercando en noviembre. Ya los inversionistas empiezan a preguntarse qué impacto va a tener, ¿no? Y justo en un momento en donde el S&P 500, ¿no? El índice de acción de Estados Unidos tuvo este retorno increíble, ¿será que ya con estas valuaciones caras es buen momento, ¿no? Entonces estas son las grandes cuestiones que quiero hablar un poquito más hoy. Si me ayudan a la próxima página, acá mostramos la foto de la actividad económica global, medidas por un índice que se llama PMI. Es una encuesta del sector de servicios y manufactura compuesta, ¿no? ¿Y qué vemos? Vemos bastante verde, ¿no? Acá el verde quiere decir que el índice está arriba de 50, la economía está creciendo. Si está rojo, naranja, está abajo de 50, las economías están en contracción. Entonces la foto, como les comentaba, es de aún mucha resiliencia global en las últimas columnas. Ahí pueden ver bastante verde. Y la buena noticia es que no es solo la tercera línea, que son los servicios que están impulsionando la economía global. Poco a poco se nota una mejora en el sector de manufactura. Justo junio fue un mes un poco más complicado. No queremos leer demasiado en una lectura de solo un mes. Creo que la historia en general es que lo peor para el sector de manufactura quedó para atrás, ¿no? Y eso se nota también si vemos en medio de la página los datos de la economía de Europa, ya también mostrando un poco más verde, ¿no? Entonces, realmente una economía de la zona del euro mucho más sensible a las tasas altas. Ahora que ya el Banco Central de Europa empieza a cortar tasas, poco a poco no podríamos ver cierto apoyo para la economía de Europa. Y también en Europa la confianza del consumidor siguió un poco golpeada después de la guerra nueva, ¿no? Entre Rusia y Ucrania de los últimos 2 años, el aumento de los precios de gas natural, de energía, ¿no? Eso tuvo impacto en la confianza del consumidor. Y sigue el gasto del consumidor un 6% abajo de la tendencia prepandémica. Entonces, en Europa todavía tienen un poco más de espacio para mejorar, ¿no? Europa, que fue una cierta decepción el año pasado, creció 0.5%. Este año se espera que crezca un poquito más, tal vez cerca de 1% el PIB de Europa. Otra economía que fue una decepción el año pasado para los mercados era China. El mercado quería un crecimiento de 6%, acabó siendo un crecimiento del PIB de 5%. Y eso se debe, ¿no? a que todavía el consumidor está muy pesimista con todos los problemas del sector inmobiliario en China. Pero el gobierno ya hizo mucho apoyo fiscal, también introdujo algunas medidas nuevas para el sector inmobiliario en mayo, con la preocupación o la idea de tratar de apoyar el sector inmobiliario. Y hay que tener paciencia, ¿no? Poco a poco para que los datos de actividad económica mejoren en China, pero esperamos que este año logre otra vez un crecimiento alrededor de 5%. Las otras 2 economías que quiero mencionar son Estados Unidos y Japón. El año pasado estas fueron las grandes sorpresas de crecimiento, pero ya también poco a poco vemos una desaceleración en estas economías, ¿no? Estados Unidos el año pasado creció 2.5%, mucho consumo, gasto en servicios. Este año esperamos que el crecimiento vuelva más a tendencia hacia 2%. Y Japón, pues ya perdió un poco ese impulso post-pandemia que vimos el año pasado y este año también puede crecer más cerca de 1%. Entonces diría que menos divergencia en el crecimiento económico, una continuación de la resiliencia global, pero con una desaceleración más marcada de esta gran economía que es Estados Unidos. En la próxima página, para hablar un poquito de inflación, como les comentaba, ¿no? Creo que es bueno que logramos bajar inflación, ¿no? Los bancos centrales subieron mucho las tasas y no causaron una recesión global, ¿no? Y acá se nota en este mapa de temperatura de inflación del mundo estos colores mucho más azules, fríos,
Ya estamos llegando mucho más cerca de las metas de 2% de los bancos centrales, pero esta última milla es la más difícil. Ya vimos cómo los primeros 3 meses del año la inflación bajó un poco más lento de lo esperado en Estados Unidos, ¿no? Y un poquito más rápido en Europa. Pueden notar ahí en el medio de la página que Europa ya está más cerca de ese 2, ¿no? Creo que lo que tienen en común Europa, Estados Unidos, el Reino Unido, es que todavía la parte de precios de algunos servicios sigue elevada, entonces los bancos centrales quieren mantener la cautela, ¿no? No necesariamente bajar las tasas tan rápidamente. Y otras excepciones acá interesantes son Japón, con esta inflación muy roja. Finalmente hay inflación en Japón, creo que eso es algo que festejan los mercados, ¿no? Pueden notar esa línea azul muy larga, ¿no? El regreso de inflación quiere decir que los salarios de los consumidores pueden aumentar, el consumidor puede de cierta forma gastar un poco más, la economía funciona de manera más normal, entonces algo bienvenido para Japón. Y China también, otra excepción notable con esa inflación bastante azul, ayudando a tal vez mantener las presiones desinflacionarias, exportándolas al resto del mundo y no generando acá mayores presiones inflacionarias. Entonces diría que la historia de inflación, poco a poco llegando a las metas, pero falta un poco más. Eso es más una historia que va a seguir en 2025. En la próxima página, no para cerrar acá en la parte macroeconómica, de los bancos centrales principales del mundo, si se fijan acá del lado derecho, mostramos la Fed, el banco en gris, el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de Europa en azul, Banco Central de Inglaterra en verde y el Banco Central de Japón. Y como pueden notar, ¿no? Con excepción del Banco Central de Japón, estos 3 bancos principales del mundo están preparándose o ya empezaron a cortar tasas, ¿no? En el caso de Europa, como ellos habían bajado la inflación más rápido, ya empezaron en junio. El mercado se está preparando para un primer corte de la Fed en septiembre y un potencial primer corte del Banco de Inglaterra, tal vez un poco antes en agosto. ¿Pero qué tienen en común estos 3 bancos centrales? Aunque estamos del otro lado, cerca de este otro lado de la montaña, bajada de tasas, eso es positivo para los mercados, tanto de acciones como de renta fija normalmente. En estos 3 casos, la idea es que la tasa no baje a 0 rápido, ni a 1 ni a 2, ¿no? Son economías fuertes todavía que no necesitan cortes de tasas tan agresivos. Por eso este entorno de tasas altas puede durar por algunos años más hasta que no veamos mayores recesiones, ¿no? ¿Y qué implicaciones tienen eso en las carteras? Pues de un lado, creo que la gestión activa, ¿no? Cada vez es más importante tener esa preferencia por empresas o acciones que son de alta calidad, que pueden resistir este entorno de tasas más altas. Por último, acá, Banco Central de Japón, creo que es interesante ver cómo salió de tasas negativas. La línea azul, finalmente las tenía desde 2016, ahora ya subió la tasa por primera vez en marzo porque la inflación volvió a subir, esto lo permitió. Pero como pueden notar, la trayectoria del Banco Central de Japón también de alza de tasas es muy gradual, muy suave, poco a poco esperando una normalización aquí del Banco Central de Japón, que al final de cuentas va a ser algo positivo para los bancos japoneses, finalmente pueden cobrar interés sobre sus préstamos para la economía como un todo. Ahí hablé de la foto global. Quiero solo terminar esta parte macro haciendo un comentario más sobre Estados Unidos, que es el tema del momento, ¿no? Para la economía de Estados Unidos, en la siguiente página, como mencioné, la economía de Estados Unidos creció bastante fuerte, 2023 2.5%, este año esperamos una desaceleración hacia un crecimiento normal del 2%, porque el consumo representa 80% de la economía de Estados Unidos y ahí ya poco a poco los consumidores empezaron a gastar sus ahorros. Pero si vamos a la parte a la página 11, que es de la Fed, de la Reserva Federal, que creo que es un tema que interesa a muchos inversionistas en este momento. Con esta caída en inflación gradual que vimos en Estados Unidos, ahora la inflación ya se ubica en 3% del lado de la medida de CPI, pero está aún más cerca, ¿no? Si pensamos en el PCE, ¿no? En 2.6. Todavía faltan 2 contribuyentes a la inflación que bajen y normalicen. Eso sería vivienda, los alquileres que siguen alto y los seguros de auto también. Pero poco a poco estos efectos creemos que van a disminuir
y junto con una menor demanda, un menor consumo y también un menor crecimiento salarial, la inflación podría llegar más cerca de 2% hacia finales de 2025. Pero la inflación no tiene que estar clavada en 2 para que la Fed empiece a cortar tasas, ¿no? De hecho, la Fed poco a poco nos ha dicho, queremos ver más datos de inflación que salgan en línea con lo esperado y nos prepararíamos para cortes de tasas futuros, ¿no? Entonces acá pueden ver la trayectoria de la tasa de política monetaria de Estados Unidos. El mercado ahora ya está esperando 70 puntos bases de corte este año, empezando en septiembre. La probabilidad de un corte de tasas en septiembre ha aumentado después de la última lectura de inflación. Entonces, nosotros estamos, como JP Morgan Asset Management, esperando 2 cortes de tasas este año, septiembre y diciembre, y que siga la Fed cortando tasas 4 veces el año que viene, por 25 puntos base. Saltando a la próxima página, por favor, en la página 13. ¿Qué quiere decir esto para las carteras? Pues es muy importante no acordarnos que cortes de tasas normalmente es positivo, tanto para las acciones como para el mercado de renta fija, pero normalmente el mercado se va adelantando, ¿no?, a estas noticias antes, ¿no? Me parece interesante mostrar esta gráfica que muestra el retorno del lado izquierdo de las acciones y del lado derecho de los bonos de 10 años, después de los meses después de la última alza de tasas, ¿no? Entonces podemos ver los últimos ciclos. Para las acciones, los mejores rendimientos tienden a ser los 12 meses después de la última alza de tasas, ¿no? Esta última alza fue en julio del año pasado, pero sigue la historia unos 18 meses después. Después ya otros factores entran a jugar un poco más en el mercado de accionario. Ahora nos ubicamos en la línea naranja. Todavía vemos motivos para que esta línea naranja pueda seguir teniendo retornos sólidos, porque el mercado, por un lado, se puede ver apoyado por cortes de tasas, pero también por todo el entusiasmo con la inteligencia artificial y con una recuperación de las utilidades o ganancias de las empresas de Estados Unidos. Del lado derecho pueden ver que los bonos, la línea naranja este año, todavía no tuvieron ese gran rendimiento, ¿no? Y eso se debe a que la preocupación del lado mercado de renta fija no ha sido una recesión, la Fed no está cortando tasas por una recesión. La preocupación ha sido inflación, ¿no? Y también del largo plazo más preocupaciones con la situación fiscal de Estados Unidos. Entonces todavía estamos esperando que esta línea naranja empiece a pricear los cortes de tasas que se vienen de la Fed y que los rendimientos de la parte de bonos de 10 años se vuelva positiva. ¿Pero qué nos gusta específicamente en renta fija y después en acciones? Si vamos a la próxima página, creo que es importante acordarnos que las tasas del lado de renta fija siguen en su momento alto de los últimos 10 a 15 años. Entonces aquí mostramos diferentes tipos de renta fija. Del lado izquierdo de menos riesgo, como bonos del tesoro. Del lado derecho vamos sumándole riesgo a tener también high yield, de deuda emergentes. El diamante azul es donde estamos, ¿no? Y en la mayoría de los casos estas tasas, ¿no?, estos yields, en todos los casos, están arriba del promedio de 10 años. Entonces, nos gusta la renta fija porque nos da renta finalmente otra vez. Este cupón está interesante, principalmente si miramos la parte de crédito corporativo, ¿no? Renta fija de grado especulativo, high yield de Estados Unidos con un carry de 8%. Y nos gusta también para un tema de protección ante una posible recesión, aunque la probabilidad es baja, es de 20% y cada año que no hay recesión puede aumentar, ¿no? Entonces, renta fija por esta cuestión de cupón, yield interesante y protección ante recesión. Si saltamos una página, a la página 16, un tema muy importante el momento para renta fija y que tiene que ver con las elecciones también es el tema fiscal en Estados Unidos. Es un momento en donde la deuda de Estados Unidos ha estado aumentando muchísimo. Lo mostramos del lado derecho abajo, deuda como porcentaje del PIB en 40% en 2004, ahora ya en 100% del PIB, con la expectativa de que siga empeorando, ¿no? Y acá el mercado de renta fija, ¿no?, en la parte más larga de la curva, con más alta duración, empieza a especificar este tema, ¿no?, de un mayor déficit en Estados Unidos, lo cual implica mayor emisión de bonos del tesoro, que puede dar un piso a cuánto puede caer las tasas. Entonces, ¿en qué parte de la curva nos gusta?
pues aprovechar el corte de tasas en la parte más intermedia, pero sin exponernos tanto a los riesgos de largo plazo. Entonces diría que una duración neutra. Y acá las elecciones juegan un papel. Claro, todavía faltan 4 meses para las elecciones, pero ya ha pasado mucho en el último mes, ¿no? Lo que pasó este último fin de semana con el atentado contra el candidato Trump fue una tragedia realmente, algo que preocupa cómo ha aumentado la violencia política en Estados Unidos. Pero pensando en el impacto en el mercado, este tema fiscal va a ser el número 1 que los mercados van a estar fijando, tratando de entender si alguno de estos candidatos peora o mejora la foto fiscal. Y con una probabilidad, si llega a ganar el candidato republicano Trump, tal vez podríamos hasta ver una peora en la foto fiscal, porque la idea ahí sería extender cortes de impuestos, ¿no? Pero bueno, esto ya es un detalle más sobre las elecciones. Si tienen más preguntas sobre eso, podemos ver más adelante en la parte de preguntas. Quiero solo terminar en la parte de acciones. Ya mencioné los excelentes rendimientos en diferentes mercados. Si vamos a la página 19, la gran pregunta que nos hacen es, bueno, Estados Unidos le fue tan bien, ¿será que ya no está muy caro el S&P? Y justo si miramos del lado derecho esta página, las valuaciones, ese es justo el mismo concepto que mostré de la página de renta fija. Está más caro, el diamante azul claro, la primera columna es la región de Estados Unidos de acciones, está más caro que su promedio de 25 años. Por eso justo, si nos fijamos Japón, Europa, por cambios estructurales interesantes que están pasando ahí, que ya comenté, ¿no? Fin de tasas negativas, mejora en momentum económico de Europa, junto con fin de austeridad fiscal en Europa y por el lado de Japón, mejoras en gobernanzas corporativas, nos parece un buen momento para diversificarnos hacia estos otros mercados desarrollados. Pero Estados Unidos es fácil decir que es caro. La última página aquí que quiero mostrar es la 21. Es fácil decir que es caro, pero la verdad es que hay mucho más pasando abajo de la superficie. Las empresas, las 7 más grandes empresas del índice, las famosas Magníficas 7, las que tienen que ver con tecnología, tenemos Apple, Amazon, Google, Nvidia, Meta. Estas subieron mucho en los últimos 2 años. Pueden ver del lado derecho los rendimientos. Y estas son las que llevaron a las valuaciones del S&P a nivel índice a estar más caras. Representan un 33% del índice. Pero las demás acciones están con unas valuaciones un poco más cerca del promedio. Justo esperamos que esta línea azul, que es el resto de las acciones, que ese retorno vaya mejorando en el resto del año, justo porque apoyan los cortes de tasas de la Fed y también porque esperamos un crecimiento de utilidades positivo, ¿no? Si se fijan del lado derecho arriba, acá rompemos las utilidades entre Magníficas 7 y el resto del S&P. Podemos ver, ¿no? En el primer trimestre, las 7 magníficas son magníficas por un motivo, crecieron 50%, mientras que el resto del índice tuvo una contracción de utilidades del 2%. Pero conforme vamos pasando los trimestres, va mejorando el resto del índice. Entonces, es en esa mejora que queremos participar, con una preferencia alta por calidad, ¿no? Todavía va a haber una desaceleración económica. Y bueno, acá la gestión activa es lo que nos va a ayudar mucho a encontrar estas oportunidades, estas empresas más descontadas y que también participan de la tendencia de inteligencia artificial. Así que bueno, muchos temas diferentes para hablar. Muchas gracias por la atención, el tiempo y vemos al final si hay preguntas o comentarios para agregar. Muchas gracias. Perfecto, Marina. Muchas gracias por compartir estas evidencias de cómo ha ido evolucionando la economía. Creo que voy a rescatar un par de puntos que resaltaste, básicamente el tema de la evolución del crecimiento económico. Claramente son buenas noticias que no nos hayamos enfrentado a una recesión, por más que sea leve en estos momentos, ¿no? Si nosotros retrocediéramos 12 meses o 18 meses, la gran mayoría de analistas de mercado indicaba de que era muy probable que enfrentemos una recesión en este momento porque los bancos centrales habían estado poniendo mucha presión para reducir la liquidez que había en los mercados financieros, ¿no? Y básicamente hacer restrictivo, digamos, el crecimiento de alguna manera del dinero y poder controlar de alguna manera las expectativas inflacionarias, ¿no? La inflación fue el gran problema, digamos, que tuvimos 2022, 2023 no cayó, bueno, fueron buenas noticias que vayan cayendo, pero no caían todavía al ritmo que
que quisieran los bancos centrales, y hemos entrado en una etapa en la que, como tú comentabas, la última milla resulta ser la más difícil, ¿no? Esta otra variable, la inflación, que también son buenas noticias que ha ido cayendo, pues le está generando un pequeño problema a los bancos centrales porque todavía hay un tramo por recorrer para que puedan llegar a sus objetivos de largo plazo. Entonces, en esa línea yo, bueno, tengo que compartir que del lado de Integra coincidimos, digamos, con esta expectativa de que este tramo sea un poco más complicado. El tema del timing es muy complejo a veces darle exactamente al punto, pero lo cierto es que cada vez hay menos presiones inflacionarias, eso es algo positivo. Quizás no terminemos el año, o bueno, no comencemos el 2025 con tasas muy cercanas al 2%, de repente va a demorar esto un poco más, pero lo cierto es que de alguna manera esto le brinda una facilidad a los bancos centrales para que dejen de generar esa presión por el lado de los niveles de tasa o todas las otras medidas que tienen para restringir el crédito, ¿no? Y por otro lado, lo bueno es que no se ha generado un impacto muy importante en la economía, ¿no? Esto no significa que haya algunas empresas o algunos sectores que puedan sufrir de estas condiciones financieras más restrictivas, ¿no? Definitivamente compañías que tengan que generar una emisión de crédito, una emisión de bonos o pedir créditos bancarios en los próximos 12 a 18 meses, probablemente si es que están muy apalancadas, muy endeudadas, digamos, van a tener ciertos problemas o tener que aceptar tasas altas, ¿no? Tasas altas para los inversionistas de repente son buenas noticias, ¿no? Porque tenemos oportunidades de inversión, podemos aprovechar para prestar dinero a compañías que son confiables a buenas tasas, pero para los emisores complicados o aquellas compañías que tienen mucha palanca, quizás vaya a ser un momento un poco complejo, ¿no? Creo que por el momento no hay, o bueno, por lo menos de lo que podemos ver, no es que haya un sector demasiado complicado que pueda generar un problema más sistémico y en ese sentido pues se genera un panorama moderadamente optimista, ¿no? Donde hay que saber seleccionar cada activo tanto en la renta variable como en la renta fija, ¿no? Yo quería aprovechar para contarles de que en la parte, me parece, inferior de sus pantallas pueden ir alcanzándonos sus preguntas. Creo que ha sido bastante interesante la presentación inicial, así que seguramente hay varias para el final. Y por el momento quisiéramos enfocarnos ahora en un tema de cómo estas perspectivas terminan impactando o pueden terminar impactando los rendimientos de los fondos que administramos para ustedes. Entonces, voy a empezar, digamos, con lo más coyuntural, con lo que hemos visto, con lo que hemos recibido de preguntas de parte de ustedes respecto de los temas locales, ¿no? Como todos ustedes saben, hace unos meses el Congreso decidió aprobar un retiro de 4 ITs de los fondos de pensiones. Esta vez nosotros entendemos de que no había una lógica particular de necesidad para la mayoría de personas que tienen ahorros con el sistema privado. Sin embargo, el Congreso terminó aprobando esta medida y hay muchas personas que por diferentes motivos han decidido tomar la alternativa, ¿no? Esto de acá generó muchas preguntas respecto de cuánto podía impactar esto en el rendimiento de los fondos. Y lo que tengo que compartirles es que esto ha tenido un efecto en los rendimientos de los fondos, pero como habitualmente pasa cuando hay un efecto técnico de flujo o de necesidad de venta en un periodo muy corto de tiempo, normalmente este efecto en los precios de los activos es temporal, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que tratar de enfocarnos es en cuál es el valor de los activos que quedan en la cartera que administramos para ustedes, ¿no? Como ustedes pueden observar en esta lámina, hay una barra ploma que te indica las siguientes 2 a 3 semanas que vimos luego del anuncio de los retiros, ¿no? Todos los fondos tuvieron un rendimiento, una caída en el rendimiento, pero esa caída ha sido temporal. ¿Por qué se dio esta caída? Básicamente porque a raíz de la noticia, lo que se entiende que tienen que hacer los gestores de los fondos de pensiones, las AFPs, es tratar de generar caja para poder atender estas solicitudes de retiro. Dado de que más del 50% de las inversiones están en Perú, por todo, bueno, es más que nada un resultado, digamos, de la normativa local y también de lo que ha pasado en los últimos años respecto a las medidas anteriores de retiros. Entonces se entendía de que era necesario de que los fondos de pensiones generen algunas ventas de activos locales.
¿no? Y si somos como gestores partícipes importantes para el mercado local, pues esto puede generar como una especie de cuello de botella, ¿no? O sea, que todos necesitan vender en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y esta expectativa, sin que necesariamente se haya realizado ninguna venta, pues generó un retroceso de los precios de los activos peruanos principalmente, ¿no? De las acciones locales y en parte también de los bonos soberanos, aunque estos se recuperaron con mayor rapidez, ¿no? Una vez que pasa este periodo de corrección técnica, le podemos llamar, uno empieza a observar tanto a los gestores, tanto a nosotros, como a otros inversionistas interesados en los niveles de precio de los activos. Es decir, algunas acciones que creemos que van a tener muy buen rendimiento de aquí en adelante, sobre todo por la exposición a cobre que tienen y las perspectivas que se tiene del uso de este metal hacia adelante, pues de estar cotizando a unos niveles de múltiplos relativamente moderados o un poco altos, tuvieron correcciones importantes de entre 10 a 25, 30%, y muchos inversionistas estuvimos interesados en comprar, ¿no? Y no solamente inversionistas institucionales, sino también inversionistas retail, ¿no? Que empezaron a comprar estas acciones y generaron este rebote, ¿no? En el caso del fondo 1, un rebote desde el punto más bajo de 4.4%, en el fondo 2 de casi 6%, y en el fondo 3 vamos todavía en camino con un 3.6% de recuperación. Entonces, un poco lo que podría transmitir es que ese primer temor que se generó a partir de la medida generó un impacto de muy corto plazo, ¿no? Y que muy buena parte de ese impacto ya se ha recuperado y que una vez que acaben los retiros esperamos que pues los rendimientos de las acciones se vayan comportando un poco más a lo que uno esperaría, ¿no? A la evolución de las utilidades, que en este caso pues vienen bastante bien en lo que va del año, en diferentes sectores de la economía, ¿no? Y para un poco hacer el símil y explicarles un poco más de por qué se comportan así los fondos, creo que tenemos que recordar que finalmente el rendimiento de los fondos es el promedio ponderado de todos los activos que lo componen, ¿no? Entonces, una parte de esos activos que están dentro de los fondos son la renta variable local y los bonos soberanos. Si nosotros observamos en la tercera y cuarta línea ahí y vemos la barra ploma, vemos que del 25 de marzo al 16 de abril, que es donde se vio mayormente el efecto de esta noticia de retiros, estos activos tienen un rendimiento más negativo que el rendimiento de las acciones emergentes, por ejemplo, o de las acciones norteamericanas. Y en el caso de los bonos soberanos, también un rendimiento más negativo que algunas otras variables de renta fija, ¿no? Y luego vemos que después de ese punto hay una recuperación, un rendimiento positivo. Es verdad que el mercado también ha ayudado. O sea, estas noticias buenas que nos contaban hace poco respecto a los mercados financieros ayuda a crear un ambiente positivo y en el caso peruano, ante las evaluaciones que se habían vuelto más atractivas de lo que estaban, pues se generó un efecto rebote. A tal punto que, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Lima, el índice general está rindiendo casi igual que Estados Unidos, lo cual es bastante decir, digamos, para las condiciones de nuestros mercados, ¿no? Sin embargo, sí quería hacer hincapié a algo porque tiene que ver con qué esperamos hacia adelante también. En el cuadro de la derecha, ustedes pueden ver que los activos que cotizan en Estados Unidos, activos peruanos que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos, tuvieron un retroceso de entre 5 y 8% en este periodo que les comentaba, y después tienen una recuperación de más o menos casi todo lo que perdieron en ese momento, ¿no? Salvo Sauder, que ha sido una acción que ha tenido un rendimiento bastante bueno en lo que va del año, independientemente del periodo, ¿no? Pero cuando vamos a la Bolsa de Valores de Lima y vemos las barras azul oscura, vemos de que la caída en algunos activos fue bastante significativa, ¿no? Vemos una C, Banco Continental, que tienen caídas de más de 20%, y esto es un tema técnico, es un tema de necesidad de generar caja o expectativa de que eventualmente se tengan que vender estas acciones, pero lo fundamental de estas acciones no cambian, o sea, las utilidades que generan, el cuerpo del management que le llaman, o sea, los gerentes, los planes de negocio y los desarrollos de proyectos que están teniendo son los mismos que antes de la noticia, y por lo tanto esta caída viene más por un temor que por un hecho real de que haya una afectación a estos activos. Entonces, en algunos casos vemos en las barras más azul clara, ¿no? que hay una recuperación, pero vemos varios activos que todavía tienen espacio para recuperar, y de materializarse esa recuperación, pues va a haber un efecto positivo, un impulso adicional positivo para los rendimientos de los fondos que administramos. Eso respecto, digamos, del efecto de los retiros, ¿no? Y respecto a los rendimientos hacia adelante, tomando de la mano lo que nos comentaba Marina y un poco las características de los fondos que tenemos,
Voy a empezar a contarle fondo por fondo qué esperamos, ¿no? Voy a empezar con el fondo 3 porque antes del webinar hubo varias preguntas relacionadas a este fondo. Este es un fondo que tiene un componente bastante importante de activos de riesgo. Hablamos de un componente de casi 50% de renta variable local, de 21% más o menos de acciones internacionales y 17% de inversiones en activos alternativos. ¿Qué son estos activos alternativos? Básicamente son inversiones que no se hacen en las bolsas públicas, o sea, de acciones o de bonos, sino que se hacen fuera de esas bolsas, ¿no? En los mercados privados. Y habitualmente uno tiene la expectativa de que al ir a este mercado privado, pues uno pueda obtener rendimientos relativamente superiores a los que puede obtener en los mercados públicos, no de manera periódica o continua, sino más bien en periodos largos de tiempo, ¿no? Porque lo que suelen hacer los gestores de estos tipos de fondos es empezar a invertir, es como sembrar en una compañía, hacerla crecer y luego realizar ventas de esos activos y entregarle o devolver ese dinero a los inversionistas que han entregado ese dinero. Entonces toma un tiempo, no tiene un periodo, digamos, de maduración algo distinta a lo que vemos en el día a día en las acciones y los bonos. Nuestras expectativas, van parecido a lo que nos estaban comentando hace un momento, ¿no? En el caso de las acciones locales, bueno, esto lo comenté hace poco, que sí tenemos una expectativa positiva por nuestro lado, porque hay varios activos que se han vuelto un poco más baratos a partir de este tema de los retiros, y las perspectivas para Perú, gracias a estos vientos de afuera, son positivas. Entonces creo que va a haber un impulso bastante importante para tener cierta estabilidad económica fuera del tema político, que como siempre pues tenemos que estar en el mes a mes pues verificando, pero la parte macro, la parte externa está muy bien. Hay una posición más neutral a positivo de las acciones internacionales. Coincidimos con que hay que ser selectivos, hay que ver qué mercados tienen una tendencia positiva de crecimiento de utilidades y que justifiquen de alguna manera los precios que han subido claramente, que están un poco más caros que lo que estaban hace un año en términos, digamos, de valorizaciones, pero creemos que el retorno puede ser positivo. Quizás la conclusión más neutral es porque de todas maneras las valoraciones son altas, entonces hay que ser más selectivo, más que tratar de abordar todos los mercados de riesgo. Y en el caso de los activos alternativos internacionales tenemos también una visión positiva porque creemos que hay oportunidades en este momento como para tomar posiciones que de largo plazo generen retornos atractivos para los fondos que administramos. Ahora, voy a hablar del primer punto, ¿no? Las acciones locales. Les comenté que en Perú había habido una corrección por el tema de los retiros principalmente, pero esto se tiene que asociar a una expectativa de rendimiento, ¿no? En la quinta columna, si no me equivoco, que es la que muestra los verdes, muestra el potencial upside que le llaman, que es el potencial de rendimiento que podría tener la acción en los próximos 12 a 18 meses, o sea, esto es una expectativa de mediano plazo. Este potencial de apreciación no es una proyección de AFP Integra, es una proyección de las casas de bolsa que cubren estas compañías, que las analizan y que muestran sus proyecciones, sus expectativas de crecimiento de utilidades y por lo tanto sus proyecciones de aumento de precios. Y vemos de que esos retornos son bastante amplios, ¿no? O sea, vemos muchas acciones en las que los analistas, algunos locales, pero varios internacionales también, indican de que puede haber un potencial bastante importante de rendimiento, de más del 50% en algunos casos. Por supuesto, es verdad que en el caso de Perú y muchos países emergentes, el que se materialice ese rendimiento depende mucho del tema de la confianza. Y es verdad que en el caso peruano, dado los eventos políticos que hemos vivido, pues hay que ir paso a paso, ¿no? Si uno estuviera manejando dinero para inversionistas estadounidenses, europeos o de otra parte del mundo y tiene que hacer inversiones en mercados emergentes, pues sabe de que hay un poco de ruido o hay algo de ruido, o puede haber un poco de ruido en las inversiones que hacen en algunos países, ¿no? Sin embargo, como digo, la tendencia macroeconómica global pues favorece y creo que muy buena parte de estos rendimientos deberían empezar a materializarse en los próximos trimestres, ¿no? Luego el otro componente del fondo 3 importante es el tema de los fondos alternativos, ¿no? En el caso de AFP Integra, de los casi 11.3 mil millones de dólares que administramos entre todos los fondos, 2.3 están invertidos en fondos alternativos. Esto está invertido en el fondo 2 y en el fondo 3, que son los fondos que permiten estas inversiones.
Como ven ahí, la mayor parte de esta cartera está invertida en fondos de lo que llaman private equity, es decir, compra de empresas, ¿no? Las transforman y terminan vendiéndolas, ya sea en el mercado público a través de lo que llaman IPOs o eventualmente a inversionistas estratégicos, ¿no? Y tenemos unas inversiones también en deuda privada, en real estate e infraestructura, ¿no? En el caso de AFP Integra, podría comentar, bueno, en el caso en realidad de las AFPs, ¿no? Estamos invertidos con gestores de bastante nivel, ¿no? En Private Equity tenemos Vista, APAS, que son gestores que están muy enfocados en tecnología, y en healthcare, que son, digamos, sectores que van a ser beneficiados con las tendencias que vemos a nivel global en los próximos años. Tenemos KKR, en el caso de esa estrategia. En el caso de real estate, tenemos a Blackstone, tenemos a Carlyle. Esos son nombres de gestores bastante buenos y que han mostrado a lo largo del tiempo generar retornos por encima del promedio en el mercado privado y por lo tanto también relativamente superiores a los que vemos nosotros en los mercados públicos, ¿no? Ahora, cuando uno ve cuál es la cartera que tiene AFP Integra, esta cartera es del fondo 2, pero el resultado es muy parecido a lo que tenemos en el fondo 3. Cuando vemos la cartera de fondos alternativos internacionales y cuál ha sido el rendimiento de los últimos años, vemos que ese rendimiento ha sido bastante bueno y esta gráfica de la derecha muestra cuál ha sido el rendimiento acumulado en dólares, ¿no? Y esto en promedio anual, que es digamos, lo que habitualmente utilizamos para comparar rendimientos en este mercado, ha sido de 12.1% en dólares, ¿no? Para que tengan una idea, el rendimiento de los fondos 2 y del fondo 3 de las AFPs ha estado entre alrededor de 5% en ese periodo de tiempo en soles. Es decir, la contribución positiva de estos fondos ha sido bastante importante. Por supuesto, ha sido más importante entre los años 2020 y 2021, donde se ve que hay una subida bastante importante de los fondos alternativos. En el 22, la contribución de los fondos alternativos fue que en realidad no se cayeron y los mercados financieros, tanto de acciones como bonos, estuvieron en negativo. Y en el 23 hubo un periodo más de corrección, ¿no? Los mercados públicos, acciones y bonos tuvieron un rendimiento positivo y los alternativos no tuvieron un rendimiento tan atractivo, ¿no? Pero como digo, o sea, para construir pensiones y para hacer inversiones de largo plazo, nosotros tenemos que pensar en el acumulado cuánto podemos hacer o cuánto podemos contribuir con las decisiones de inversión que hacemos. Y definitivamente esta cartera y el rendimiento analizado que mostramos acá, pues ratifica de que la contribución ha sido bastante positiva. Ahora, en adelante, como decía, dado que venimos de un año en el que el rendimiento alternativo fue un poco más bajo que el mercado público, lo que creemos es que va a estar un poco más parejo el rendimiento y por lo tanto, dado de que la selectividad de los fondos que tenemos en la cartera ha sido buena y con buenos gestores, creemos que estas empresas en las que estamos invertidos indirectamente nos van a dar algún rendimiento por lo menos igual o quizás algo superior a lo que puede ser el mercado público de acciones tanto de Estados Unidos como de Europa. Entonces, si empezamos a unir los datos que les comentaba, ¿no? ¿Qué esperamos de las acciones locales? ¿Qué esperamos de las acciones internacionales? ¿Y qué pensamos de los alternativos? Entonces las perspectivas son relativamente positivas, ¿no? Es verdad que en lo que va del año el rendimiento del fondo 3 apenas supera el 2%, pero como digo, o sea, con varios activos que tienen bastante valor y que pueden ir generando retornos positivos para el fondo 3. Pero también es importante en esta gráfica, y lo que quería mostrarles era básicamente que es fundamental de que ustedes como clientes, los que estén en el fondo 3 en particular, o los que estén pensando eventualmente pasarse a ese fondo que es más agresivo, tengan en cuenta de que el comportamiento del fondo 3 es el de un fondo que necesita tiempo para madurar las inversiones, ¿no? Cuando ponemos las líneas amarillas ahí, vemos periodos en los que el rendimiento parece no haber sido muy bueno, definitivamente casi marginalmente positivos, ¿no? Pero después de esos periodos de maduración, explota el rendimiento, explotan estos rendimientos de los activos que tenemos y se generan resultados muy positivos, ¿no? Entre 2015 y el 2017, por ejemplo, vemos un salto muy importante en los rendimientos. De hecho, después del 2018 también un repunte muy importante, y esto incluye efecto COVID, ¿no? Y luego hemos visto que hemos entrado en un periodo de maduración y uno esperaría de que volvamos a ver un repunte en la medida en que estos componentes que estaba comentando pues empiecen a ser
delivery, como le dicen, empiecen a mostrar esos rendimientos positivos, y los rendimientos del fondo 3, pues finalmente también van a verse bastante impactados de manera positiva, ¿no? Entonces, fuente de rendimiento, como decía, materialización de eventos corporativos en renta variable, hay recompra de acciones, este tema, digamos, es importante porque los mismos controladores de las empresas muestran de que sus acciones están baratas. Entonces creo que esto va a ser lo que llaman un gatillador para que haya rendimientos positivos en adelante. Las acciones internacionales, hay una perspectiva de neutral a positivo, pero digamos con selectividad, y también hablamos de un punto de partida más favorable para los activos alternativos. Como decía, que el año pasado habían estado un poco retrasados, básicamente porque también el año antepasado, el 22, habían resistido bastante a lo mal que le había ido al mercado de acciones y bonos en la parte pública, ¿no? Regresando un poco al otro extremo, yéndonos al fondo que es un poco más conservador, ¿no? El fondo 1, que es un fondo que está 91% invertidos en renta fija. Quiero mostrarles que el rendimiento acá es un poco menos volátil, ¿no? O sea, vamos viendo una curva, digamos, que va acumulando rendimientos más estable. No hay un evento de COVID, pero que ya se recuperó. Como ven, vamos 35% arriba de ese punto. Y hemos tenido un periodo de inflación alta y de aumento de tasas que generan efectos negativos en los precios de los bonos. Entonces, dado de que este fondo es muy de renta fija, yo creo que no debemos olvidar dos cosas, ¿no? Los componentes de rendimiento. Uno de los componentes lo comentaba Marina, o sea, tasas altas implica que hay oportunidades de invertir en bonos que te van a dar cupones altos, ¿no? Entonces, los intereses, el nivel de intereses que están pagando los emisores de bonos de gobierno y corporativos que tenemos en la cartera es muy atractivo. O sea, anualmente, si es que las tasas no se movieran, este fondo podría rendir alrededor de 7% anual, ¿no? Entonces, eso es una base bastante importante, y creo que es muy bueno tratar de aprovechar esas inversiones. Por otro lado, tenemos la apreciación o depreciación del valor de los bonos. Si vamos a entrar en un periodo en que las tasas van a ir a la baja, más allá de la magnitud, lo más probable es que esto beneficie el valor de los bonos que tenemos en las carteras, y por lo tanto podríamos tener un rendimiento adicional. Yo solamente quiero comentarles de que, a pesar de que en el año vamos 1.3% de rendimiento, pues tenemos que tener, digamos, un poco de perspectiva de cómo funciona el fondo. Al final del día, como decía, el rendimiento se muestra como un resultado de las inversiones que tenemos en el fondo. Entonces, con las tasas que hasta hace poco habían estado arriba de lo que empezaron el año, bueno, empezamos el año en 3.80, ¿no? En el 10-year, ¿no? En el bono del sol americano de 10 años. Hoy estamos, si bien es cierto, los bonos han estado cayendo, todavía estamos por encima de 4. El rendimiento ha sido en neto un poco negativo, pero los cupones han dado el componente positivo. El año pasado, por ejemplo, a octubre del 2023, el rendimiento del fondo 1 apenas había sido 6%. Y el fondo 1 terminó rindiendo en el año 2023 cerca de 15%. Es decir, en solo 3 meses, un rendimiento extraordinario, porque la caída de tasas fue bastante abrupta. Entonces, quizás la reducción en las tasas no va a ser tan grande como vimos en ese trimestre, pero es probable que la tendencia vaya hacia ese lado, y en los próximos trimestres veamos una contribución positiva del componente precio, digamos, de los bonos, ¿no? Entonces, eso también creo que es algo que genera cierto optimismo, ¿no? Y nuestro fondo 2, que es un mix, ¿no? Que trata de simular el 60-40 que nos comentaba Marina, ¿no? De estos fondos que tienen acciones 60%, 40% de renta fija. En este caso, el fondo 2 tiene 46% de renta fija. La conclusión de ese activo es la misma que comentaba para el fondo 1, o sea, una perspectiva positiva. Hay activos alternativos internacionales que pesan 23%, con estos gestores que comentaba que son bastante buenos. Y tenemos el tema de las acciones locales, que ahora están pesando 21%, y creo que es un componente, si bien es un componente relativamente alto para lo que quisiéramos tener en las carteras, lo cierto es que al ser este fondo un fondo muy estratégico, porque es el fondo más grande que administramos, creemos de que estos rendimientos estos activos tenemos que mantenerlos porque tienen un rendimiento multianual bastante positivo. Entonces creemos que está bien mantener esa proporción por el momento de acciones locales, ¿no? Entonces, en general, las perspectivas son moderadamente positivas, yo diría, para el mundo de las acciones. Creo que algo más optimista para el caso de la renta fija. Va a haber volatilidad, por supuesto.
Creo que el componente elecciones puede jugar su papel en los próximos meses. Entonces, digamos, hay que esperar algo de volatilidad en los mercados. No es que los rendimientos van en línea recta hacia arriba. Probablemente vamos a tener que tener cuidado un poco con la exposición a monedas emergentes, ¿no? O sea, habitualmente en estos periodos, pues, muchos inversionistas se refugian en el dólar. Por más que el dólar está caro respecto de las monedas emergentes, pues puede ser un periodo un poco turbulento, pero finalmente, más allá de quién gane, después vamos a tener que volver con lo que empezamos en esta presentación, a la parte fundamental. Cómo está la economía, cómo está evolucionando el crecimiento, cómo está evolucionando la inflación y volver a revisar cuáles son los riesgos, ¿no? El riesgo, uno lo comentaron al comienzo, es el tema de la deuda en Estados Unidos. Déficit fiscal ha sido muy alto muchos años, entonces hay que ver cómo se maneja ese tema de aquí en adelante. Y también algunos otros temas más tendenciales, como el tema del tema geopolítico, ¿no? O sea, hemos entrado en un mundo que está un poco diferente a como estaba antes del COVID, ¿no? Hay un poco más de enfrentamiento, hay cambios en la cadena de producción de algunas industrias, entonces eso genera pues unos cambios que hay que tener en cuenta al momento de evaluar inversiones de largo plazo, y seguramente en algún momento lo vamos a poder abordar con ustedes también. Así que, sin más, pasamos creo a las preguntas. Quiero empezar con una pregunta que es para Marina. Acá comentan, bueno, justo lo estaba comentando, pero bueno, danos tus perspectivas también. Me preguntan, las elecciones de Estados Unidos generalmente generan fluctuaciones. ¿Qué podemos esperar este año? Y ante una victoria de Trump, ¿qué podría pasar? ¿Sería positivo para acciones y bonos? Y de repente yo añadiría ahí, si crees que algo de eso ya está incorporado en los precios hoy o falta mucho por incorporar. Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que es importante resaltar que históricamente en los 2 meses antes de la elección de Estados Unidos sí tiende a aumentar la volatilidad en el mercado accionario, ¿no? Y en esta elección en particular, ya que hay más preocupaciones fiscales, ¿no? Que comenté al principio mi presentación, ¿no? La perspectiva que la deuda de Estados Unidos ya está alta en 100% del PIB, podría peorar los siguientes años y ninguno de los candidatos al momento presenta una solución para este tema fiscal. Entonces, porque esta preocupación está sobre la mesa, también podríamos ver volatilidad en el mercado de renta fija antes de las elecciones. Pero justo como decías, después el mercado rápidamente no le gusta la incertidumbre. Después que pasa la elección, vuelve a enfocarse más temas de macro, fundamentales, no temas de la Fed, temas de utilidades. Pero donde sí puede tener un impacto la elección de Estados Unidos son en temas de largo plazo, ¿no? Y ahí resaltaría 3. El tema fiscal, ya lo hablamos bastante, ¿no? ¿Cuál es el riesgo acá? Que pues si llega a ganar un presidente republicano, si llega a ganar Trump y también gana el Congreso poder del Congreso, perdón, este partido podría elegir extender los cortes de impuestos que se aprobaron en 2017 para los ingresos de personas físicas, ¿no? Del lado de la renta, y esto disminuiría la recaudación de impuestos y aumentaría el déficit, ¿no? Entonces, el mercado de renta fija cada vez más está tratando de digerir qué quiere decir eso. No diría que está priceado del todo. Un ejemplo de este tipo de movimiento fue, ¿no? Después del primer debate, que el mercado percibió que el candidato Trump le fue mejor, ya vimos el día siguiente cómo aumentaron las tasas de más largo plazo, tratando de incorporar este riesgo de una mayor presión fiscal en el largo plazo. No quiero decir que una victoria de Biden arreglaría todo este problema fiscal, porque también el candidato Biden presenta planes de aumentos fiscales, de gastos sociales, y no presenta una solución, ¿no? Entonces es el tema número 1. Pero los otros 2 temas serían tensiones comerciales, principalmente contra China, ¿no? Todo empezó con Trump en 2018 con los aranceles, 2019, en bienes de China que valen 370 mil millones de dólares, pero Biden siguió con esta postura, ¿no? Y hasta vimos los últimos meses cómo Biden aumentó los aranceles contra algunos bienes de China que tienen que ver con el sector de autos eléctricos, más con el tema de
minerales críticos para la tecnología. Entonces, esta tendencia de proteccionismo contra China es algo que los dos partidos tienen en común. Creo que podríamos esperar una continuación de estas políticas el año que viene y en el largo plazo, pero tal vez de un lado una victoria de Trump, podríamos ver aumentos de aranceles, ¿no? Él ha propuesto un aumento del 60% en aranceles de China y un aumento universal de aranceles para todos los países. Y claro, creo que esto agrega, ¿no?, a la preocupación que esto podría ser un efecto inflacionario y también mantener un dólar fuerte, ¿no?, si esto llega a materializarse. Pero por el otro lado, hay el lado bueno de la moneda, es que hay muchos países que se están beneficiando de nearshoring, friendshoring, ¿no? Destacaría India, Vietnam, México. Entonces, formas de jugar esta tendencia del lado de acciones. Y por último, otro tema es inmigración. No voy a entrar tanto detalle de eso, pero sí va a ser un tema importante. La inmigración ha aumentado mucho en Estados Unidos. Hay una crisis en la frontera. Entonces, si llega a haber políticas tal vez de un lado del candidato Trump más estrictas contra la inmigración, también podría tener cierto impacto moderado en el crecimiento de Estados Unidos. Entonces, estos son temas de largo plazo, ya cada uno con sus carteras va a gestionar el riesgo, pero les diría que volatilidad en el corto plazo, que rápidamente se disuelve, el mercado vuelve a enfocarse en la Fed y todas las cosas que hablamos hoy. Perfecto, perfecto. Acá hay una pregunta más de mercados internacionales que creo que sería interesante que tú nos ayudes con qué perspectiva tienen ahí en el banco y qué van discutiendo. Es básicamente sobre el tema de las materias primas, ¿no? Me preguntan acá, ¿cómo ven las expectativas de las materias primas agrícolas como el maíz y de metales como el cobre y el oro? Bueno, me dicen acá que impactan particularmente a la Bolsa de Perú. Muchas gracias. Sí, perfecto. Si me ayudan con una lámina de mi presentación, la página 40, acá mostramos diferentes rendimientos de commodities, ¿no? Y creo que la historia de los commodities como un todo, si miramos el índice Bloomberg de commodities, vimos, ¿no?, que después de todos los problemas en la cadena de suministro, ¿no?, acá lo pueden ver en 2022, los precios de commodities bajaron, pero ya este año empezamos a ver un aumento, ¿no? Y tiene mucho que ver con un aumento del precio de energía. No fue solo aumento de tensiones geopolíticas el fin de año pasado, ¿no? La guerra, la segunda guerra grande pasando en el mundo con Israel y Palestina en el Medio Oriente. También es en tema de recortes de producción de petróleo por los miembros de OPEC en el mundo, ¿no?, que ahí trataron de presionar los precios de petróleo y bueno, cada otro commodity tiene su propia historia, pero el precio de energía ahí juega un papel importante. Pero mirando hacia adelante, ¿no?, parece que ya este gran momento de tensión geopolítica, a no ser que pase algún evento en particular, podría mantenerse así con las presiones tradeando en un rango, ¿no? El precio del petróleo. Y pensando en algunas commodities particulares que mencionaste, ¿no?, como el oro, ahí cada una tiene su driver. Creo que hemos visto una gran demanda por algunos materiales, principalmente los que están relacionados con el sector de tecnología. En particular el oro, mucha demanda por bancos centrales en todo el mundo, el Banco Central de China comprando mucho oro los últimos 2 años, India como país también comprando mucho oro porque lo usan en casamientos, en bodas. Entonces, diría que el próximo ciclo de commodities se ve más positivo que el anterior. Tampoco estamos esperando un mega boom de commodities, pero claro que temas de aumento de demanda por necesidades de inteligencia artificial, por aumento también de demanda de comida y de cada uno de estos metales diferentes, podríamos dar cierto apoyo para los precios en estos niveles. Sí, perfecto. Perfecto, sí, tal cual, ¿no? O sea, de repente los niveles más altos son difíciles de mantener, pero los niveles actuales, digamos, de todas maneras terminan siendo bastante buenos para los productores, ¿no? Vamos a ver, digamos, cómo se va desarrollando esta normalización, digamos, del crecimiento global, porque sí tiene un efecto, ¿no? Mientras más suave sea el aterrizaje, esta desaceleración, pues mejor también para este tipo de activos y en general hay una tendencia positiva de mediano plazo, un trend, una tendencia, digamos, pero digamos que de corto plazo igual hay que ir evaluando qué pasa trimestre a trimestre, ¿no? Así que ahí coincido con lo que comentabas.
Bueno, esta sí pregunta viene para mí. Me preguntan en cuánto tiempo los activos del fondo 3 reflejarán su valor para que el fondo tenga mayor rentabilidad. Bueno, o sea, esta es una pregunta que siempre va a ser difícil de responder, ¿no? Exactamente en qué momento explotan o se gatillan estas noticias para que los rendimientos de los activos que componen una cartera en particular, en este caso del fondo 3, terminen sumando de manera bastante significativa. Entonces, lo que me parece que tenemos que evaluar es un poco sobre la base de lo que hemos compartido hoy día, es compartir de que existe cierta estabilidad que va a ayudar a que los activos que son buenos y que de alguna manera tienen buenos fundamentales terminen teniendo un rendimiento positivo. Entonces, no hablo de que toda la bolsa de valores peruana va a rendir súper bien, que hay que escoger uno a uno. Hay algunos casos que son problemáticos o complicados, entonces esos, digamos, hay que evitarlos. Pero dentro de la cartera o de acciones que les fui mostrando en la presentación, creemos de que hay varios que tienen un valor intrínseco, como le llaman, ¿no? Un valor de generación de utilidades bastante importante y que el precio está relativamente atractivo, ¿no? Entonces, definitivamente de aquí hasta las elecciones que vamos a tenerlas en el 2026, va a haber cierta inestabilidad, o más que inestabilidad, cierta preocupación siempre, ¿no? De qué es lo que puede pasar en el Perú, el tema político. Pero si nosotros vemos los próximos 12 meses, las probabilidades de que haya eventos políticos que generen demasiado ruido es relativamente baja, ¿no? Creemos que de repente más llegados para el último año o los meses previos a las elecciones, que son en el 2026, quizás genere cierta inestabilidad, ¿no? Entonces yo me centraría un poco más en los fundamentales, que de manera, digamos, como comentábamos, el frente externo se muestra positivo, y trataría de enfocarme en los activos que tienen una calidad importante, ¿no? Y muchos de ellos están en la cartera, así que yo creo que parte de esos rendimientos deberían mostrarse en lo que queda del año, ¿no? Hay otra pregunta, bueno, sobre los fondos. Me dicen, ¿por qué si el fondo 1 es de renta fija, se ha encontrado en negativo en algún momento del año? Entiendo, ¿no? Porque está en positivo en este momento, ¿no? ¿Qué hacemos para esperar mejores retornos? Bueno, muy importante, muy buena la pregunta y muy puntual para poder volver a una de las láminas, ¿no? que presentaba. O sea, hay dos componentes de rendimiento en el concepto de renta fija. Yo creo que la inversión en bonos, ya sea de gobierno o bonos de empresas, si bien es cierto se les conoce como renta fija, en realidad no es que te den un rendimiento fijo de manera mensual, sino que te brinda el rendimiento de dos componentes, ¿no? Un componente es el cupón, es el interés que te va a pagar habitualmente trimestralmente, ¿no? Trimestralmente o semestralmente te va a pagar. Ese es el retorno que yo comentaba, de que en el acumulado del año puede dar un 7%, que es lo que llaman el carry, ¿no? Es el interés que te van a pagar estos emisores, y que es un punto de partida muy bueno. El otro componente es el precio mismo del bono. Es decir, yo compro un bono de una compañía en un año determinado, digamos el año 2015, y lo compro para los próximos 15 años, ¿no? A lo largo del tiempo, si esta empresa empieza a mejorar sus métricas, empieza a generar más utilidades, empieza a incluso tener proyectos de inversión que van a generar hacia futuro mejores perspectivas, probablemente muchas más personas quieran comprar ese bono. Y en ese momento el mismo precio del bono empieza a subir, ¿no? Ya es por un tema de demanda, ¿no? El otro componente, el otro tema que puede influir es básicamente las tasas de interés, ¿no? Si las tasas de interés van a ir a la baja, entonces los inversionistas van a decir, bueno, ¿qué prefiero yo? ¿Comprar el bono de un nuevo emisor a una tasa más baja, o comprar el bono de este emisor que tiene tasas, que está ofreciéndome hoy día tasas altas? Y entonces, por un efecto, otra vez de oferta-demanda, probablemente los precios de los bonos van a empezar a subir. Entonces, esa es la razón por la cual no se materializa, digamos, a mitad de año un rendimiento de 3,5, ¿no? Porque uno diría, bueno, si las tasas, si el cupón, los intereses que tienen los bonos que hemos invertido en el fondo 1 tienen un rendimiento de 7%, a mitad de año debería ir 3,5. Lo que pasa es que hemos tenido un 3,5 positivo y una parte un poco negativa del precio de los bonos. Pero acá viene el tema de que lo más importante para una decisión de inversión y para una decisión de en qué fondo tienen que estar ustedes, más allá de, digamos, las condiciones que tiene cada uno, es también evaluar cuáles son las perspectivas, ¿no? Y si las perspectivas son de tasas a la baja, lo que te debería indicar es que ese segundo componente debería contribuir de manera positiva en adelante. Eso.
Bueno, no sé si creo que no tenemos mucho más preguntas. Creo que estamos justo con la hora. Bueno, quiero agradecer a Marina, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir cuáles son las principales conclusiones de tu equipo. Creo que es muy valioso para nuestros clientes encontrar una dualidad, digamos, de qué piensa, digamos, un especialista en macro y que conversa con tanta gente de manera diaria. Y por otro lado, puedes complementar de nuestro lado cómo es que eso puede afectar a los fondos. Así que esperamos que haya sido de su gusto y nos vemos en otra oportunidad. Muy buenas noches.